¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, su canal Biblioterapia Baruch Hashem. Hoy les tengo una sorpresa, tengo una invitada para mí de honor, una invitada que conozco de hace muchos años. He venido tratando de hacer el espacio para este día, este momento, y para mí pues, es un honor traerla acá de invitada. Vamos a hablar de muchos temas. La idea es, como ustedes saben, y es la filosofía del canal, crear un despertar espiritual donde la base de la religión sea lo espiritual y podamos transformar un poco la mentalidad que tenemos con respecto al tema de la religión, que como ustedes bien saben, eh, trato de hacer ver, y es mi humilde aporte, de que nuestro canal sea una manera de despertar, en el sentido de que cada quien pueda tener su propia identidad en el valor que le damos a nuestro propio crecimiento espiritual, y que eso nos convenza para que eso sea nuestra religión del espíritu que llamo yo. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentarles a la licenciada, o no sé cómo le gusta que la llamen, Jaycee Josefina Zambrano. Así que, sin más preámbulos, aquí les presento a mi queridísima amiga. Un gusto, un placer tenerte acá. Gracias, Ronme Leonardo, por esta oportunidad. Tanto tiempo que han pasado. El que me sigue por mis redes sabe que tengo como 3 o 4 meses que no subo todavía nada, y creo que vale la pena la espera. Bueno, es Así un que privilegio entonces. sí, bueno, y creo que pues todo el mundo también tenga la oportunidad de conocerte. Más adelante vamos a ir hablando un poco de lo que haces, del Instituto Psíquico Ethos. Por ahí vamos a dejar los enlaces. Y al final pues una conversación de la vida. Eres licenciada, educación, pero a la vez, como puse ya aquí en mi papelito de apuntes, eres una con 3000 posgrados de la vida, y cosas que, bueno, que sé que nos van a alimentar y van a hacer que este espacio pues nos sirva de guía y de ejemplo para nuestro propio despertar espiritual. Bueno, para mí es un honor estar aquí contigo y, como te digo, un privilegio, ya que hace 3 meses o 2 que no subes una entrevista, y creo que es una oportunidad también por este mes de septiembre, el mes amarillo, donde para mí es el mes en pro de la vida. Otras personas celebran algo más, pero no lo vamos a decir. Yo creo que es un mes propicio para hablar sobre todos estos temas, como bien lo decías, por el bien de todos, ¿no? Para comprender, aprender sobre esa religión del amor, sin un título, sin un tilde, sobre la espiritualidad, como bien lo dices, ¿no? Entonces, para mí es un honor y un privilegio. Sí, porque pasa que nos han acostumbrado como a encasillar los temas religiosos, y yo creo que va más allá de eso. ¿Qué piensas al respecto? ¡Wow! O sea, Tema. se asocia la religión con algo físico, estructural, organizativo, piramidal, no sé cómo llamarlo. Es algo que tiene que ver, o sea, A con B para que dé C, o cómo lo ves. Wow, la religión con lo físico, sí. Fíjate, las personas o los seres humanos tendemos a etiquetar a los otros a través del vestido, a través de lo que llevan puesto. Recuerdo que en nuestro país y en nuestra Hispanoamérica toda, sobre todo en los países más pobres, como en las favelas o en los barrios muy pobres, podemos notar que los pastores de ciertas denominaciones religiosas llevan Biblias en su mano para que los malos no les hagan daño, ¿no? Eso era lo que había como un paradigma, de que si tú llevabas la Biblia debajo del brazo, los malandros o los matones no te hacían nada porque tú llevabas a Dios contigo. Entonces ya por ahí comenzamos como una etiqueta de que si tú llevas una toga, un birrete religioso, pues ya te respetan o no. También se ha prestado la religión para conquistar mundos,
Hay ciertas religiones que su meta es esa, ¿no? Llevar una conquista a todo el planeta, solo como ellos, dominio. como dominio. Y eso no es solamente de una o dos religiones. Yo creo que todas las religiones, desde una titulación o desde una imagen real del ser humano, desde el siglo III, cuando se crea el concilio de Trento, el primer concilio de Nicea, se genera esa lucha de poder, de dónde y quién domina realmente la tierra. Y yo creo que el poder religioso es el que domina todo lo que nos rodea. O sea que sigue siendo así. Claro, eso no ha cambiado y la religión es la que domina las masas, es la que dirige las políticas de las tierras, de las personas. Y bueno, hay historia, hay gente, catedráticos, teólogos y personas de muy buen corazón que hablan del tema y otras que se van mucho más lejos, como las teorías conspiranoicas, que llevan al ser humano a pensar un poco, pero sí, la religión sigue siendo un bastión de poder y de dominio de masas para mí. Ojo, yo voy a asumir la responsabilidad de lo dicho, pero eso es lo que yo creo. Las religiones llevan ese poderío. Ok, pero entonces si alguien como yo que trata de ir como en contra de la corriente, eh, eso que, ¿cómo lo ves? O sea, ir un poco, saliéndose un poco de los esquemas, de los paradigmas, de lo ya hecho, de lo ya escrito, de lo que la masa ya lo ve como algo que es y que será y que va a ser, algo así, no sé. Pero cuando tratas de ver que lo espiritual, por eso que yo en este canal no etiqueto que si ninguna religión hago una mención propia, además, yo estoy seguro que mis suscriptores ni sabrán a lo mejor qué denominación yo proyecto, pero sí lo he dicho y es la bandera del canal de, de que lo espiritual, que es algo propio, que es algo que es individual, donde se fomenta a través de las bases bíblicas, eso sí, ¿verdad? Eh, entonces, sobre eso, eh, fomentar mi religión. Entonces, ahí no está una estructura, por eso te hablé de la estructura, ahí no está un organigrama organizativo de una iglesia. Yo no estoy diciendo que algo que sea bien o algo que sea mal, sino que fomentarlo desde tu propia fuente, porque incluso la palabra nos habla de que lo que se siembra en el corazón mana la vida, o sea, como que es desde nuestro corazón el, eh, lo que nosotros vamos a proyectar espiritualmente. Y, y bueno, eso nos contradice un poco el tema como lo ves, como lo planteas, de cómo ha venido llevándose la religión en todos estos años, todos estos siglos y todas estas cuestiones que han vivido la humanidad con este despertar, digámoslo así, que quisiera, bueno, poner ese granito de arena, porque creo que sí es importante que las personas puedan encontrar desde su propio esencia tu vinculación espiritual. Y la espiritualidad es algo que toca muchos, muchos elementos de la vida misma. Y bueno, es un tema un poco amplio, pero que definitivamente nos ayuda al crecimiento como personas, porque no podemos seguir siendo unos, ¿cómo que se llama? Unas personas que somos así como productos de una empresa que sale un producto, se elabora, desarrolla, se crece y muere. Y entonces, ¿qué dejaste? ¿Cuál fue tu aporte a la humanidad? ¿Qué dejaste? O sea, hay tantas cosas que se pueden aprender de lo espiritual, pero construyendo esa filosofía de ser.
No sé cómo lo ves tú. Bueno, volviendo a la primera parte de lo que decía, ¿no? Las religiones con imágenes, con imágenes de marca, o con la toga y el birrete religioso, como lo han llevado hasta hoy desde el siglo III, es la forma como el ser humano se ha manifestado ante el mundo y ha creado los poderíos religiosos, entre comillas. Pero me encanta, un amigo tiene un canal, si bien no es promoción, pero me encanta, dice Amores en tiempos de IA. La IA nos ha permitido a nosotros encontrar respuestas bastantes de cosas. Entonces yo quiero leer algo que nos dice ella, la IA, sobre el tema de religión. Esto es algo que no solamente lo dice la IA, lo dicen los grandes libros y diccionarios de latín, entre otros. Entonces, ¿qué sería realmente la palabra religión? Dice, deriva del latín religio, originada en el verbo religare, que significa atar o unir. Pero ¿atar o unir a qué? Entonces, tomamos las palabras como conceptos reales del asunto y vamos a tu concepto de religión, que es la búsqueda de la espiritualidad, la búsqueda de estar conectados con Dios, la búsqueda de conectarnos con la naturaleza. También. Entonces, el religare real del ser humano debería de ser ese. Cuando al hombre se le dijo, o al ser humano se le dijo, al ser de humanidad se le indicó, mira, hay que religare, ir en busca de la verdad dentro de ti, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ir y buscar las virtudes del corazón de Dios en ti. ¿Qué son esas virtudes del corazón? ¿Qué es ese corazón original? ¿Qué religión se sienta y te explica el comportamiento de un corazón original? ¿Cuándo vamos realmente en las instituciones religiosas a la búsqueda del interior? La pregunta es esa. Entonces, cuando tú me dices a mí, ¿cómo quedo con el concepto o con el tema de religión? Bueno, el tema de religare, para ti como ser humano, para mí como persona, es ir dentro de mí, buscar esa conexión con la naturaleza, que es lo que he hecho desde que tengo uso de conciencia, conectarnos con la naturaleza, buscar a Dios a través de lo que observamos, y como decía un gran cantautor de música cristiana, él decía que vemos a Dios en todas las personas que nos rodean, en el niño de la calle, en el que pide la comida, en el vecino, en los pajaritos. Entonces, la observación de esa naturaleza es lo que nos lleva al religare. Ahora, la pregunta más concreta sobre las instituciones religiosas, cuál es la mejor, cuál es la peor o cuál no, yo partiría del principio, sigue tu corazón. Para mí las instituciones religiosas son escuelas, y las religiones como tal todas buscan siempre tener el poder y el mejor, digamos, título escolar dentro del mundo para dirigir a las masas. Entonces, si la religión me lleva a mí a ser mejor persona, a ser una persona apta para una sociedad y servirle a esa sociedad, pues yo voy a esa religión. Y la religión o la institución religiosa que cada ser escoge va a depender de su grado de conciencia, de su estado de conciencia, porque eso son las instituciones religiosas, son escuelas según el estado de conciencia de cada ser humano y de cada continente. El problema radica cuando yo uso la religión para dominar al otro y hacer del otro lo que yo quiero que haga. Porque yo soy la que tengo el poder, yo soy la profeta, o yo soy la líder, o yo soy la que mando y gobierno a ese grupo, a ese séquito de seguidores, y consigo en que todos tienen que seguirme a mí y yo tengo que dominar al mundo a través de eso. Ahí es donde radica el problema. Pero ¿se puede hacer individual o es necesario hacerlo a través de...? Eso depende del estado de conciencia. El camino no se recorre solo. El camino en la búsqueda del conocimiento y de la observación de la naturaleza y de Dios mismo no se recorre solo, porque si fuese así tuviésemos un planeta para cada uno de nosotros y no tuviésemos necesidad de familia, de hijos, de amigos, de encuentros como este. Entonces es lo mismo con relación a la búsqueda de la divinidad. No lo podemos hacer solos. Como no lo podemos hacer solos, tenemos que reconocer primero quiénes somos.
qué somos, qué es lo que buscamos y encontrar un grupo que se parezca a esa exigencia personal de mi corazón y de mi conciencia. Bueno, la palabra habla de congregarse, Bueno, así que ¿dónde te vas a congregar? ¿Donde esté aunado a una conciencia parecida a tus principios y valores? ¿O te vas a congregar en un lugar solo por congregarte y cumplir una misión de la palabra? o sea que Esa es mi pregunta. descubrir primero desde uno mismo su identidad eh, espiritual para luego, teniendo esa conciencia como tú hablas, buscar qué es lo que te es afín y si te sientes afín, entonces, Claro, conectar con aquellas personas que tienen afinidad de corazón a corazón en esa búsqueda espiritual. Porque no tiene sentido que yo no creo, por ejemplo, una persona viene y me dice, yo no creo en Cristo, pero me reúno en una iglesia cristiana porque es que ahí es donde yo tengo que estar. A ver, si tú no crees en Cristo, entonces reúnete en un lugar donde todos sean afines contigo. Hay iglesias o religiones que no creen en Cristo como tal. Ah, no, yo sí creo en Cristo, pero resulta que yo guardo el día viernes como día de reposo, para no decir otro día, ¿no? Y los demás hacen sábado y domingo y yo guardo el viernes. Bueno, hay gente que guarda el viernes, busca ese grupo de personas que lo guardan porque no tiene sentido ir a un lugar que no se acoja a tus valores y a tus principios. Pero ¿cómo sé yo lo que me gusta? ¿Cómo sé yo lo que debería de hacer yo como religioso o como esa persona en esa búsqueda? Claro que sí, hay que congregarse, hay que tener amigos, por eso estamos nosotros aquí hoy. Pero ¿hasta qué punto de vista realmente nos conectamos con el lugar perfecto para conectar con Dios, por ejemplo? bueno, tú ahorita acabas de tocar un tema un poco, o sea, el punto de inflexión. Fíjate que hay un versículo de la Biblia que dice, que se llama 1 de Timoteo 2:5, que dice, porque hoy, porque hay un solo Dios, ¿estás de acuerdo que hay un solo Dios? Claro, O sea, la teoría de eso de los mayas, los precolombinos, sí, sí. que tenían varios dioses, no. No, la idolatría no está en mis principios. O sea, entonces seguimos. O el Porque, politeísmo, por decirlo, el politeísmo. porque hay un solo Dios, un solo mediador. ¿Qué te parece eso? Un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. ¿Qué piensas tú de la mediación? ¿Puede haber un solo mediador? ¿Hay un solo mediador? ¿Existe un solo mediador? ¿Pueden haber varios mediadores? Cuando las personas hablan de mediador, ¿a qué te refieres? Bueno, fíjate que como casi todos somos cuando empezamos a descubrir las cuestiones del mundo religioso, espiritual, de niños, siempre, bueno, yo en el caso mío de la parte católica, siempre se le rezaba, hacía las novenarias, no sé qué, a la Virgen, no sé qué, y yo siempre había escuchado que la Virgen es mediadora. Intercedora es la palabra. Intercesora. Ajá. Entonces, bueno, en esta búsqueda, como te estoy diciendo, y la palabra que es un manual de vida, así como hay este versículo, hay otros que dicen que Jesús es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí Timoteo lo refuerza diciendo que hay un solo mediador. Con esta pregunta no pretendo que sean las verdades absolutas, más bien las verdades absolutas son las verdades que cada quien que nos ve es la que se va a autoconstruir, así como yo he podido construir las mías. Pero son cosas que están escritas, no las escribí yo. Pero si quieres saber cómo lo ves tú, sabiendo que tú tienes un amplio, digámoslo, estudio, conocimiento de distintas religiones y cómo se ve eso, cómo lo ves a nivel de todo. Bueno, Una para pregunta empezar, general. para empezar me encanta el estudio de las apariciones marianas. Yo he estado estudiando un poco sobre el tema desde el año 2014 y tengo una historia sobre eso y no entra hoy en esta entrevista, más sin embargo me hiciste recordar algo muy bonito. No sé si recuerdas el pueblo de Egipto, cuando estaba el pueblo de Moisés, de Israel, cuando salió de Egipto, digo. Ellos estaban en el desierto
y hubo un momento en que fueron castigados por un montón de serpientes. No sé si recuerdas esa parte, que el pasaje donde habla de que las serpientes empezaron a picar y a morderlos y a matarlos. Entonces la gente le decía a Moisés que por favor orara a Dios y le pidiera que lo ayudaran, y Moisés no sabía qué hacer, porque habían pecado, habían adorado a otros dioses, bueno, habían hecho un montón de cosas y el castigo fue ese. Y Moisés oró y el Eterno le había dicho que construyera una serpiente de ciertos materiales aleatorios. Yo siempre le echo broma a mis amigos que era de cobre, ellos dicen que de bronce, en fin, hizo una estatua de una serpiente con los materiales o los minerales que tenían en el momento, los metales. Yo me imagino una serpiente hecha de todos los metales de oro, plata, cobre, bronce, todo junto, una fusión de metales, imagínate. Y el Señor, el Padre Todopoderoso les dice que miren a la serpiente, que les diga pues al pueblo que mire a la serpiente para que de esa manera se salvaran. Entonces yo antes de continuar con esto, yo pregunto, ¿no? Si Dios en los 10 mandamientos dice no te harás imagen delante de mí para que le adoréis, para que te rindáis a ella y etcétera, ¿por qué les hace crear una serpiente de esos metales aleatorios, como yo les digo? Es mi interpretación personal, y que la miren para que se salvaran? Las personas, no sé si cuando leen o ven la película de los israelitas en el desierto, se dan cuenta de ese detalle, pero resulta que hay un detalle muy hermoso que está escrito pues en las antiguas escrituras de la Torá y de toda la Taná, y es que cuando ellos miraban a la serpiente, que era lo único que ellos recordaban, ellos solamente tenían la vista puesta en la serpiente. Entonces su visión, su mente, solo sabía reconocer la serpiente, no tenían otro reconocimiento de nada más. Entonces el Señor, por misericordia, les dice: coloca la serpiente para que ellos la vean. Levanten, todo aquel que levante la cabeza y mire la serpiente de cobre o de bronce o de oro y de plata, de lo que sea, ellos van a salvarse. Entonces el pueblo, algunos obedecieron, pero otros no. Los que obedecieron y miraron se salvaron. ¿Qué vieron? Según los antiguos sabios, dicen que cuando ellos levantaron la mirada a la serpiente de bronce o de cobre, vieron el carro de fuego de Dios y a los ángeles con sus espadas prestas a exterminarlos por no haber sido leales a Dios. Entonces, ¿qué son las vírgenes, las imágenes? Con mis respetos, Jesucristo mismo, con el respeto que se merece. Es esa serpiente. El Señor de los cielos, el Todopoderoso, es tan misericordioso con los humanos de esta tierra que les permite tener su propia serpiente para que levanten su mirada al cielo y a través de eso puedan ver más arriba que hay un ser Dios todopoderoso. Los hindúes, por ejemplo, son politeístas entre comillas, no lo son. Ellos adoran a un solo Dios con un nombre diferente. Lo dibujan según ven la serpiente que tienen en su cerebro religiosamente hablando. O sea, la serpiente es eso. Esa serpiente que Moisés erige y levanta. O sea, en este caso la intercesión es misericordia. No es única. La intercesión es una misericordia de Dios a través de la conciencia de cada pueblo, de cada nación y de cada cultura. Porque ¿cómo se salvarían entonces las personas que han muerto en la cultura de allá del Tíbet, o los budistas, que nunca supieron que existió un mediador, como llaman los cristianos? O que no conocieron una virgen Intercesora. una mediadora. Entonces ellos se pierden en el infierno. Que por cierto me hace recordar un chiste de África, de unos niños que estaban recibiendo clase. Esto es un chiste fuera de lugar, pero vale. Y de un seminarista que les explicaba que si no se portaban bien irían al infierno, que no sé qué, que el infierno, y tenía una imagen del infierno, y los niños empezaron a reírse muchísimo. Y él les dice: ¿por qué se ríen y le faltan el respeto? No, es que nosotros no vamos al infierno porque ahí no hay ninguna persona de color.
No, eso es un chiste fuera de lugar, pero es eso. ¿Hasta qué punto nuestra cultura nos sesga la visión y nos coloca mediadores o interceptores cuando realmente hay uno solo? La salvación no proviene con intermediarios. No existe eso, a menos que haya una misericordia divina, pero para que a través de ese intermediario o intermediaria, o como tú lo quieras ver, puedan ver más arriba el carro del fuego. Eso es para mí cada una de las imágenes de las iglesias y de las devociones del ser humano. Yo respeto la devoción a María, a Jesús, a todas estas organizaciones o personas, porque es la única manera de ellos poder ver arriba. ¿Quién puede negar que una persona que reza el rosario, una mujer todos los días de su vida y tiene 80 años en este momento o más, y ha rezado siempre, haya visto milagros a través de la intercesión de María en su mente y en su corazón? ¿Quién le puede decir a esa persona que no es real, que no es verdad, que solo Jesús? ¿O quién le puede decir a un cristiano que no solo existe Jesús, sino que existen otras cosas? Entonces cada uno tiene, según su cultura, su educación, su conciencia, la forma de ver y adorar a Dios y de llegar a Él con su serpiente de cobre o de bronce. Cada uno escoge su forma. ¿Que hay una sola forma? Sí. Y la única forma es llegar a Dios. El cómo lo escoge el alma según su evolución. ¿El cómo puede ser la oración? Bueno, pero es que ellos oran. La gente que reza ora, la gente que va donde María ora, la gente que va donde Jesucristo ora. Todas las religiones oran a su forma. Porque la oración es una comunicación. Yo siempre me pregunto, ¿cuál es la intencionalidad de yo imponerle a alguien mi Dios o mi intermediario? Si yo quiero que Jesucristo sea mi intercesor, pues es respetable. No, que porque la Biblia dice, bueno, eso dice la Biblia, pero si vamos a hablar de las traducciones, 2 Timoteo fue escrito y patentado después del Concilio de Trento, no antes. Yo podría diferir de esos textos y que fueron creados solamente para crear un cristianismo absurdo a través de la historia para mantener el imperio del momento hasta hoy. Yo podría decir eso como historiadora si es que se me ocurriese, no lo voy a decir, lo estoy diciendo, pero no es lo que creo, ¿no? Entre comillas. Pero es como que, a ver, ¿qué dicen las escrituras realmente? Sí, por eso es que te digo que ¿Dónde me enfoco? Por eso que te digo que en la filosofía del canal es justamente el despertar espiritual, y sobre ese despertar espiritual que nazca esa religión, pero desde tu propio convencimiento Tal vez y consciente. El religar, ir dentro de ti para encontrarte a ti, en tu corazón original, para encontrar a su vez a Dios y el lugar con el cual tú te conectes. Exacto. Yo admiro a los católicos, yo admiro a los cristianos, admiro a las religiones o a las religiosas y religiosos que van en pro de ese conocerse a sí mismos y que saben lo que quieren. Cuando yo conozco personas devotas de su religión, para mí eso es un gran respeto y privilegio, porque es muy difícil hoy día conseguir un verdadero cristiano, un verdadero católico, como tú lo decías al principio. Es muy difícil conseguir personas de verdad amantes de lo que ellos han predicado por siglos. Es difícil, hoy día la gente está más conectada con lo material, con el consumismo, con otras cosas que no tienen que ver con nada de lo que tú estás tratando de llevar al mundo. Entonces, que debería de ser uno solo y que debería de ser con mediación o no, lo importante es que la gente sepa que existe Dios. Exacto. Abraham, en su aventura como patriarca, como padre de naciones, él llevaba a las personas a darse cuenta de que existía un solo Dios, creador de todas las cosas. Entonces, ¿cuál sería nuestra misión? De hacer reconocer a las personas que existe Dios. Porque es que la gente ni siquiera quiere creer en Dios. El cómo vas a creer en Dios ya va a depender de un segundo paso más detallado, según tu cultura, según tu crianza, según tu creencia, según tu tierra. Pero lo primero es hacer ver al mundo que sí existe un Dios. Ahí yo te apruebo y te apoyo
de que esa espiritualidad vaya desde ahí. Vamos a creer que existe un Dios, sí, porque yo tengo testimonio de que Dios existe y Dios es uno. Bueno, en razón a eso, me imagino que también una de las filosofías de tu instituto psíquico Ethos se basa justamente en eso. Incluso sé que el lema es inspiremos esperanza por un planeta verde. O sea, ¿qué más vinculación de Dios con la creación, con la naturaleza, con el Génesis? Y bueno, quisiera que este último tercio de la entrevista hablásemos un poco del instituto. Lo conozco de sus inicios, es un instituto que ha recorrido algunos países. Me gustaría que hablaras un poco de eso. Y al final, yo voy a dejar aquí en la descripción de la entrevista el link, porque tienes una página web muy bien Sí. creada, yo ya la visité. Y bueno, coméntanos un poco de lo que haces. Bueno, el Instituto Psíquico Ethos, en su trabajo principal es ayudar a las personas a descubrir su potencial a través de su cerebro, poder reconocer las capacidades que tienen como persona, como humano, como físicamente funciona el cerebro del hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, ayudar a lo que vienen a nosotros información para que puedan descubrir sus habilidades, sus talentos, a través del reconocimiento de cómo funciona por dentro, a través del cerebro, sus hormonas, sus neurologías completas. Y nuestra misión es llevar a cabo un estudio completo de lo que son estas historias, de lo que es la historia de la humanidad, descubrir temas que están basados ya en lo que ya fue vivido. O sea, investigar la historia, reconocer que ella es parte de nosotros y descubrir el funcionamiento de esa historia en los pensamientos de nosotros hoy día. Y Cómo la historia nos ha permitido crear nuestras emociones de hoy, nuestra historia personal de vida como hijo, genealogía, nuestra historia país como historia sagrada desde nuestra Y toda al existencia. saberlo, ¿qué produce? El saberlo puede ayudarte a encontrar cuáles son tus propósitos existenciales, o sea, para qué naces en una nación particular o en un continente, porque eres parte de la familia que eres. Muchas personas no saben que su apellido tiene un significado virtuoso, que su nombre tiene un significado virtuoso. Cuando digo virtuoso me refiero a que tiene un significado que proviene de una gente que sin saberlo le ha colocado las virtudes y las cualidades que esa persona podría heredar. El heredar ese significado de tu nombre, de tu apellido, de tu familia, de tu herencia ancestral y saberlo, ¿cómo te va a hacer? Te va a dar identidad, te va a permitir saber que perteneces a un grupo, que eres parte de un todo que viene contigo por generación, que naciste en un continente, en un país. No conozco a mis padres, pero tengo una nacionalidad. Conocer la historia de mi patria, conocer la historia de mi tierra, me permite tener identidad que me va a permitir pertenecer. Cuando el ser humano deja de pertenecer y deja de tener identidad, se convierte en un esclavo del sistema manipulable, porque no sabe quién eres y cualquiera te dice tú eres esto y tú vas a hacer eso. Exacto. Y eso hacen los políticos, las religiones, los grupos de autoayuda y muchas otras cosas por allí. Entonces, para que eso no suceda, nosotros trabajamos en el Instituto Psíquico Ethos descubriendo toda esa historia a través de las personas, de las instituciones o de los grupos o de las organizaciones, para que puedan mantener una identidad o rescatarla, para evitar pues ser unos autómatas del sistema como somos todavía, Sí. porque yo estoy aprendiendo a salir de él también, ¿no? Desfragmentarse es difícil. Ya estamos desfragmentados. El problema es conectarnos y ser uno entre nosotros mismos y saber quiénes somos y reconocer al uno en nosotros y a su vez al uno que es Dios en todo. Exacto. Porque ya desfragmentados estamos, tan desfragmentados que no sabemos quiénes somos y cualquier cosa que seamos es buena, cualquier religión que escojamos es buena, cualquier creencia que tengamos es buena. Y tampoco es así. Todo va a depender de dónde vienes, por qué estás aquí, pero eso solo lo sabes a través de la historia familiar, historia país, historia región, que es lo que hoy día están luchando por destruir, una sola identidad
un solo gobierno, una sola lengua, una sola religión. No podría suceder eso. Una sola moneda. Una sola moneda, un solo país, imagínate, todo, uno solo todo. Así, pero ¿desde qué perspectiva? Desde el dominio de las masas, no desde la libertad, ni del criterio, ni del saber para poder ser mejores, sino para yo hacer que el otro sea mejor, el otro o los otros pocos. La lucha de ser un hijo de Dios es poder saberlo y es poder reconocerlo, y vivir en esta tierra como tal no es fácil en este momento. Así es. Y en tu página web, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué le podemos ofrecer a las personas que visiten? Formación en las áreas de la vida. Tenemos formación para bienestar, formación de bienestar, educación, Charlas, conferencias. Ahora tenemos una programada para el 26 de septiembre aquí en Madrid, y vamos a tener un trabajo bien interesante relacionado con radiestesia, del uso de las energías de los lugares a nivel del péndulo, de las varillas, si es o no es algo real, si es o no es manipulación de mentes o de espíritus o de esoterismos extraños, porque todo, cuando se empezaron a sacar a la luz ciertos temas, las religiones protestantes empezaron a tildarlo de brujería, hechicería, fanatismos de satánicos. Entonces, nuestra meta como institución es mostrar la realidad de lo que es y lo que no es, o sacar a relucir la leyenda negra, que no es real, que es una leyenda negra, para destruir las capacidades que tiene la ciencia metafísica o las ciencias que han ocultado, para que las personas no despierten a su potencial interior. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es agarrar los símbolos de la humanidad y mostrarlos de una manera sutil, agarrar y explicar, mira, qué es la radiestesia, por qué se usa, por qué no se debe usar, o por qué sí, cuáles son las simbologías que tienen de repente el esoterismo de Carl Jung cuando estudió el tarot o la astrología o el I Ching, porque un psicólogo tan de renombre estudió estos temas y los llevó a término en libros, en estudios, porque muchas personas tienen algunos detalles de su vida que no los pueden explicar, y Jacobo Greenberg, por ejemplo, los vino y los explicó, y entre eso muchos otros temas que nosotros buscamos reconocer, que son capacidades innatas del ser humano, que son tildadas y vetadas por las religiones precisamente. Y no tengo nada en contra de las religiones, simplemente que la verdad es la verdad, como decías tú, no es verdad, es absoluta, es tu verdad, mi verdad y la verdad. Pero en es todo necesario. caso, la verdad absoluta que se construye desde uno mismo, no que alguien te la vende y tú la compras. Es que realmente nuestras verdades tampoco llegan a ser absolutas, pero si yo creo en ella como tal, respetable es. Exacto. Entonces nosotros buscamos ese equilibrio de reconocer a través de la historia lo que es y lo que no es, a través de las escrituras sagradas. Y llámese escrituras sagradas, todas las escrituras sagradas, no solamente la Biblia. Hay muchas escrituras sagradas en la tierra que nosotros utilizamos para mostrar, para ayudar a las personas que vienen a nosotros a encontrar luz y conocimiento para el crecimiento, para la evolución de sí mismos y para poder dar un aporte mejor a la sociedad. Perfecto. Bueno, ¿qué les pareció el programa? De verdad que para mí fue un placer tenerte aquí hoy. Nos extendimos un poquito, pero igual creo que cada minuto es un crecimiento, es una píldora para que seamos cada día diferentes y nos sacamos del molde. Me consta desde el día 1 que conocí a Jaycee Josefina Zambrano, alias Maya, que siempre ha estado en ese despertar y en ese abrir el conocimiento desde otras formas, no únicas formas. Y sin dejar de creer en Dios y de leer las escrituras, por si acaso. Exacto. Y bueno, ese es el aporte. Yo digo que así sea 1, 2, 3, 4, 5 que me vean, 1, 2, 3 likes, es el aporte a la humanidad. Creo que Papito Dios arriba en el cielo se alegra porque 2 lucecitas hacen más brillo en una oscuridad
Y que cuando la oscuridad sola. sí, así es. Porque tú puedes entrar en un cuarto oscuro y hay una chispa y la chispa se ve. Y así yo creo que en este mundo hace falta chispitas que iluminen un mundo oscuro, porque lamentablemente sí que estamos en un mundo oscuro, pero es nuestro aporte, humilde aporte aquí, y ustedes forman parte de ese aporte también, porque cuando usted ve y le da like y comenta o ve esta entrevista, está encendiéndose usted mismo una luz. Y es como decía el gran sabio, es una luz para mi vereda. Exacto. Entonces hay que darla lo que podamos y cada uno tiene una chispita divina dentro de sí. Esa es la que hay que ir a buscar. Es lo que tú haces, Rommel, y te felicito. Amén. Bueno, entonces les voy a dejar el link de la página web, incluso si me permites un contacto extra, a lo mejor no sé, un correo electrónico institucional Sí, o algo así. teléfono, lo que tú quieras. Ah, bueno, pero mejor aún. Entonces, espero que tampoco sea la última vez que esta entrevista. Claro. Hablemos de otro tópico más adelante, no sé, cualquier tópico, o que la misma gente opine, deje un comentario para ver qué otras cosas podemos hablar, porque sí que hay que hablar cosas, y sí que hemos en privado hablado de cosas muy, muy profundas, y obviamente se han dejado muchos también por ahí, pero queríamos empezar con esta serie de videos, vamos a llamarlo así, y en otra oportunidad pues estaremos por ahí otorgándole otra manera de ver los temas de la espiritualidad. Baruch Hashem. Baruch Hashem, gracias.